Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8. Somos privilegiados, hermanos, ya que el Señor ha extendido su misericordia para con nosotros, su cuidado, su paternidad. No estamos huérfanos, hermanos. Jesús está con nosotros. Él nos ha adoptado y Él quiere que estemos nosotros muy sensibles a su voz. Platicaba yo con las dos personas, los dos hermanos que pasaron en su momento, y ellos me decían, ellos convergían en algo, hermanos, no se pusieron de acuerdo ni saben que ese día yo platiqué con ellos, pero ellos decían, es que Dios ya me lo había hecho sentir y yo no quise pasar, yo no pasé. Aún una tercera persona igual me dijo lo mismo, y yo los exhortaba, les decía, en el amor debe de pasar. Porque a final de cuentas quien le está poniendo eso en su corazón es el Señor. Porque en medio de la audiencia es seguro que hay personas que están pasando por lo mismo, o que van a pasar por lo mismo, o que pasaron por lo mismo, y en su debido momento eso les va a ayudar para que ellos puedan recordar que tienen un Dios vivo y verdadero. Amén. O les va a inyectar fe de tal manera que ese problema, esa tristeza, ese momento muy particular que están atravesando, ellos puedan ser fortalecidos con el testimonio, en este caso que tienen a favor de Cristo. Porque, hermanos, estamos bajo una dispensación, es un tiempo que Dios escogió para que la iglesia pudiera ser tratada de esa manera. Es la dispensación de la gracia. Y en esa dispensación de la gracia yo quiero que entienda algo. Es como que el último método que Dios tiene para que el hombre se convenza de que el mensaje de salvación, el evangelio, es prácticamente una invitación para que pueda huir de la ira venidera, para que pueda ser sanado su corazón, para que puedan ser perdonadas sus rebeliones, para que pueda ser quitada su culpa, porque todos hemos hecho lo malo. Y es una invitación hermosa, por eso se le conoce como el evangelio de gracia. Por eso se le conoce como los poderes del siglo venidero. Por eso se le conoce prácticamente, hermanos, prácticamente como el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una buena noticia para cada uno de nosotros. Pero se los quiero enfatizar, cada uno de ustedes que están aquí presentes, tenemos que tener mucho cuidado. Porque a final de cuentas, estas tres personas que se me acercaron, su conciencia les daba testimonio de algo. De los dos que pasaron dijeron, es que Dios ya me lo había dicho, es que Dios ya me lo había marcado. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también Dios les ha marcado cosas. De alguna manera nosotros incurrimos en cierta actitud que obviamente al practicarla continuamente, al omitir esa voz interna, esa voz que va a la conciencia para que tú hagas ciertas cosas, para que tú te detengas de hacer ciertas cosas, para que no reacciones o para que reacciones, es una instrucción divina. Quiero que entendamos, hermanos, que en esa dispensación, escúcheme, es el último método. Ya Dios utilizó muchos métodos. Las Escrituras me dicen que Dios nos ha hablado de muchas maneras. De muchas maneras, lo dice Hebreos 1. Pero este es el último método que Él tiene para que muchachos, varones, adultos, personas de la tercera edad, ustedes se puedan convencer y puedan ceder su voluntad al Señor y puedan escapar de la condenación del infierno. Porque este método prácticamente viene con mucho amor. Viene no buscando intereses, sino más bien buscando cómo bendecir a cada uno de nosotros. Hablamos del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, este artículo definido habla del Cristo, convencerá. Fíjense cuál es su labor, qué es lo que Él sabe hacer muy bien, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es su trabajo, lo sabe hacer muy bien. ¿Y cómo convence? Va con ternura y empieza a contradecir nuestros errores. Y viene y te dice, no estuvo bien la actitud que tuviste. Te he estado llamando por mucho tiempo. Sería bueno que comiences a buscar a Dios. Me dijo una persona que de repente le llegó un mensaje a su celular y dice, entró el mensaje y yo lo vi, y el mensaje decía, es tiempo de buscar a Dios.
no le di importancia. En esos días, dice, yo iba a empujar mi carro porque estaba formado, él es taxista, para de alguna manera cargar pasaje. Y no sé cómo al empujar, en la parte de atrás había un folleto tirado en el suelo y se iba a quemar el compañero que venía formado atrás de mí. Le dije, espérame. Y levanté el folleto y al sentarme comencé a leerlo y me volvieron a repetir las mismas palabras. En ese momento dije, a ver, esto no es ya casualidad. Esto es algo que viene de otro lado. Bueno, el Espíritu Santo utiliza ese tipo de circunstancias. Si tú le quieres llamar casualidades, puedes llamarle casualidades. Hoy te quiero decir, estas casualidades se traducen como efectos del Espíritu, trabajo del Espíritu, la obra del buen Espíritu. Porque lo que quiere es convencerte que tú has hecho cosas malas y que esas cosas malas te van a impedir que tú tengas vida eterna. Siempre hemos deseado vivir para siempre, valga la redundancia. Anhelamos, la gente siempre está buscando. Hasta en las caricaturas veíamos al científico loco que se regocijaba porque había encontrado el elixir de la vida. Algún español del continente europeo vino a México y estuvo buscando por mucho tiempo aquí en esta región, cuando todavía andaban nuestros ancestros en Taparrabo. Él anduvo buscando la fuente de la eterna juventud porque le dijeron que existía. Al final murió miserable, enfermo y nunca la encontró. Porque dentro de nosotros hay algo que nos dice, no quiero morir, quiero vivir para siempre. Bueno, para que tú puedas vivir, necesitas que el Espíritu Santo te convenza de tu estado espiritual, de tu estado moral, que tú entiendas que conceptos que tú tienes en tu mente muy particulares, son muy particulares, están muy arraigados, que cuando alguien te los contradice, luego se ve cómo cambia de color tu cara, luego se ve cómo te pones a la defensiva. Ok, el Espíritu quiere convencerte de que con esas cosas no vas a poder heredar vida eterna. ¿Me explico? Y es el método que Dios usa, escúcheme bien, es el último método que Dios usa antes de mandar al infierno a una persona. Es el último. Por eso usted debe de estar muy atento. Usted que ha estado de juguetón, que hay veces se toma sus vacaciones y después regresa con mucho ánimo y después vuelve a irse. Queremos decirle una cosa, no para siempre lo van a estar esperando. No para siempre lo van a invitar. Por eso los hermanos en esa actitud pasaron y dijeron, voy a testificar, porque esto que traigo aquí no me deja. Y bien dice el hermano, en el primer accidente que tuvo no pasó, y el hermano Pedro, pásenle, y pareciera como que les estuviera rogando. Hermanos, hablar bien de Jesús es nuestra obligación, porque ha sido bueno con nosotros, ¿o no? O nada más con algunos, con todos. Y dice, no pasé, pero a la siguiente vino el Señor nuevamente a tratarlo, y se ha de ver visto muy particular riéndose. Imagínense, dice que se derrapó, iba sacando chispas la moto. La gente estaba espantada y él iba riéndose. Imagínense nada más, hermano. Hasta en eso, la seguridad que el Espíritu Santo le imprimió. Y todo se levanta riendo y ahorita todo va riendo. O sea, hermanos, no es más que la protección, no es más que el consejo del Espíritu Santo. Amén. Entiendo lo que dice. Entiendo perfectamente lo que dice. Cuando habla acerca de que se accidentó, lo entiendo perfectamente. Y personalmente un servidor no deja de darle gracias a Dios cada que toma la moto y cada que regresa. ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos, que nada más por su puro poder y por su puro afecto y por su obra, Él nos permite seguir en pie. Nada más. No lo merecemos, pero así es Él. Y su trabajo es convencer. Pero, hermanos, llega un momento en que Él se siente ofendido. Él se siente injuriado, agredido. Se le puede agredir por actos o por palabras. Cuando tú vienes aquí y te duermes, tú le ofendes. Cuando tú vienes aquí y te paras a cada rato nada más porque te quieres parar, tú le ofendes. Ponte tú en su lugar
y si tú estuvieras hablando algo muy serio con una persona y esa persona saca el teléfono, está volteando, permítame tantito, va y viene, ¿cómo te sentirías? Mal. Sabes que llegaría un momento en que cierras la conversación, después cuando tengas tiempo platicamos y te vas. Bueno, yo quiero decirles que algunos de ustedes están incurriendo en ese pecado. Y ese pecado, amados hermanos, Cristo es muy bueno y Él dijo, todo le será perdonado a los hombres y toda blasfemia que se diga contra el Hijo del Hombre. En el capítulo 23, verso 34 de Lucas, por favor, si lo proyectas, amado hermano, nuestro amado Salvador, por amor, por misericordia, porque es nuestro hermano mayor, porque Él sabe que somos carne, somos barro, porque sabe que de alguna manera estamos tan afectados por el pecado, se atrevió a declarar esto. Y Jesús decía, mi hermano mayor, tu hermano mayor, fíjate lo que dijo, Padre, ¿qué dice? Perdónalos. Fíjate nada más, estaba muriendo, estaba padeciendo y te ve a ti, me ve a mí, ve tus actitudes, ve las mías. ¿Y sabes qué es lo que dice, Padre? Antes que el juicio cayera, perdónalo. Por favor, perdónalo. Y después dice, ¿por qué? Porque no sabe lo que hace. Él estaba consciente, Señor, ellos estaban esperando que viniera alguien con mucha pompa y yo vine como un pobre a nacer en un pesebre. Ellos estaban esperando que viniera alguien con personalidad, Señor, y yo pues me tienen que ubicar con alguien que me conozca muy bien para que yo me dé cuenta quién soy. Por favor, perdónalos. Y el Padre contestó todas las oraciones de Cristo, lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero Cristo entonces comienza a decir otra cosa, pero, todo lo que digan de mí, todo lo que me agredan, todo lo que me ofendan, con sus actitudes, sus palabras, todo lo que digan de mí, les será perdonado. Pero cualquiera que ofenda al Espíritu Santo con sus palabras, con sus actitudes, agrediendo su doctrina, a esa persona, ni en este siglo, ni en el venidero, le será perdonado. Eso es algo muy difícil, hermanos, algo muy digno de considerar. O sea, estamos hablando de gente que se condena desde aquí y que ya no tiene ninguna oportunidad de ser perdonado. Esto es algo muy diferente a lo que vimos la vez pasada con el pecado de Esaú. ¿Sí? Esaú sencillamente un profano que no le dio la importancia a lo sagrado y lo cambió por algo carnal, ya lo desecharon. Pero aquí estamos hablando de palabras mayores, hermanos. Son palabras mayores. Tus actitudes, tus palabras, tu necedad te pueden llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra blasfemia se traduce como una ofensa verbal o en actos, en comportamiento, hacia la persona del Espíritu, que agrede su dignidad. Escúcheme, Él vino a ayudarle. ¿Usted en qué le puede ayudar a Dios? Yo le pregunto. ¿Tú qué tienes que darle a Dios que Dios no lo tenga? ¿Tú tienes un cielo? ¿Tienes un planeta? ¿Tienes un cosmos? Como para que Dios pueda sentirse agredido y yo quiero eso que tiene fulano de tal. Hermano, ni siquiera en el próximo segundo tienes de vida, porque le pertenece a Él. Y si Él quiere, te lo quita. Entonces es muy importante que entiendas, tú necesitas del Señor. Eres tú quien debe de guardarse de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entendamos. Recuerdo muy bien que un día me invitaron a Iztapan de la Sal y yo me acosté exactamente delante del tobogán. A mí no me agrada meterme al agua ni me gustan esas cosas, sencillamente me acosté y ahí estaba observando a todos los que se subían. Había un tobogán, no recuerdo el nombre ahorita, no sé, quiero ponerle el alacrán, el látigo del desprecio, no sé, algún nombre así, pero se subían los más osados y yo me daba cuenta que vi algunos osados que de repente se achicaron y se dieron la vuelta, hermanos, y va para abajo. Ahí, hasta ese punto, había oportunidad de bajarse. Pero cuando los más osados entraban a una pequeña cápsula y cerraban la puerta, hermanos, ahí ya no había vuelta para atrás. Ay, perdón, ábrame, por favor, por su mamacita, ábrame.
¿Tú crees que le abría el que estaba ahí? No le abría. Y nada más veías cómo todos se quedaban en expectación. Se oía como el cerrojo, luego como una plataforma, ¡prac! Se desprendía. Y ya nada más el grito miserable, ¡ah! Pero en angustia. Y ya no lo veías cómo bajaba con todo el agua en las narices y todo revolcado. Y así como que una cosa entendí. Hay ciertas decisiones que se toman y hay ciertos límites que no debes de rebasar. Porque si los rebasas, ya no hay manera de que te regreses. Mira, que tengas cuidado cómo vas a reaccionar. Cuando los parachutes se avientan del avión, esos paracaidistas, ellos tienen un tiempo en el cual ellos son entrenados. A ellos se les enseña cómo ponerse el paracaídas. Ellos saben cómo amarrarlo. Pero si hay algún ligero que de alguna manera se acerca a la puerta y no abrochó su paracaídas, en ese momento ya no hay vuelta para atrás. Los avientan. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Y sabes qué? Eso significa muerte segura. Porque él sabía que desde el momento que él se para en la puerta, ya no hay modo de regresar a nadie. Bueno, esta decisión de blasfemar al Espíritu Santo es una línea que deberías de tener mucho cuidado cómo te estás conduciendo. Porque si tú la cruzas, el mismo apóstol Juan dice que hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no pido que se ore por esas personas. Sencillamente el Espíritu Santo cierra su trato contigo y da una orden: no intercedas más por él. No hay más oportunidad para él. ¿Por qué? Porque obviamente Génesis 6, vamos a ver Génesis 6, su trabajo es tan noble, tan hermoso, que él no tiene ningún interés obscuro al tratar de convencerte. Él lo único que está queriendo hacer es librarte de la condenación del infierno, de que seas separado de Cristo eternamente y vayas a una cárcel espiritual, que seas atormentado exactamente en las pasiones que tú explotabas, exactamente en los pecados que tú cometías. Ahí se te va a atormentar. Y en lugar de que las disfrutes, más bien vas a ser atormentado, vas a ser de alguna manera lacerado eternamente. Temporalmente, el infierno es temporal, de ahí los sacan y los mandan al lago de fuego. Nada más un pequeño respiro, si se le puede llamar así, pero cuando lo sacan nada más es para decirle: maldito, apártate de mí, no te conozco, y échalo donde está el diablo. Una cárcel todavía más fuerte, más pesada. Entonces no es recomendable que vayas ahí. Capítulo 6, en el verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué nos está diciendo? La palabra contender tiene que entenderse en el contexto de: no voy a contradecir más sus errores. Ya no más le voy a marcar dónde está haciendo lo malo. Ya no más le voy a ministrar, lo voy a tratar de convencer que está mal lo que dijo, que está mal lo que está haciendo. Por eso es que los hermanos, cuando de alguna manera se sienten redargüidos, dicen: es que yo debí de haber pasado. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Así como que llegó y le dijo: oye, ¿a poco no tienes ni siquiera un testimonio para mí? ¿O es poco lo que he hecho por ti? Ay, pero es que me da pena. Tengo un refugio para los cobardes, 21:8 de Apocalipsis. Infierno eterno. Hermanos, y así lo hace el Espíritu. Cuando hablamos mal, actuamos mal, estamos sobre nuestra cama, se activa la conciencia y comienza a recordarnos lo que hicimos mal. Levante su mano si alguno ha tenido esta experiencia. Levántela bien. ¿Los demás no la han tenido? Muy bien. Esto se llama el Espíritu Santo, que está tocando los recuerdos y activando las actividades que llevamos a cabo en el transcurso del día para mostrarte: hiciste mal. No debiste de haber hablado así. No debiste de haber codiciado a esa mujer. No debiste de haberte acercado a saludar a ese con intenciones incorrectas. Eso está mal. Y lo marca. Pero si tú te endureces, si tú quites eso, si tú terqueas, si tú sigues en tu actitud de desafiar al Señor, va a llegar un momento en que el Espíritu Santo ya no se te va a acercar.
Ahora yo quiero que entendamos, no que Dios sea malo, Dios no es malo. Por eso ha creado un aparato, ¿verdad? Una batería de salvación muy particular para que todos puedan entrar. Pero yo te pregunto, hermano, si el cielo es un lugar con cielo nuevo, tierra nueva, hablamos de la eternidad, hermano, los ciudadanos deben de ser nuevos, ¿cierto o no? Pero hermano, ¿quién podrá estar nuevo si no reconoce dónde están sus errores? ¿Quién podrá arrepentirse de lo que no cree que está mal? Nadie. Nuestros gobiernos creen que están bien al darle anticonceptivos a nuestros jóvenes y volverlas unas fornicarias. Ellos creen que están bien. Nuestros gobiernos están bien cuando ellos intentan decirnos que nosotros no debemos de azotar a nuestros hijos cuando hacen lo incorrecto. Ellos dicen que están bien. Déjame decirte una cosa, ese es su problema de ellos. La sabiduría dice otra cosa. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero cuando una persona, viene Dios y le dice, oye, es que tú dices que eres cristiana, pero tu comportamiento no es congruente con lo que tú estás profesando. Esa persona debería de tener mucho cuidado y darle peso a lo que el Espíritu le está diciendo. Oye, es que te molestas de todo. Tú debes de entender que no estás para molestarte, sino para obedecer por cuanto dices que eres sierva o siervo de Cristo. Estamos captando el mensaje. Pero si esa persona insiste en continuar con su forma de vida, bueno, hermanos, el Espíritu Santo sencillamente se siente ofendido. Porque el Espíritu está esperando que si le muestra algún pecado a Aurelio, ¿qué espera el Espíritu Santo que haga Aurelio? Que lo confiese y que se aparte y que le crea a Dios que le puede perdonar. Estamos captando el mensaje. Eso está esperando. Pero Aurelio lleva ya semanas con ese pecado y ya el Espíritu está marcando, se siente mal, ya Aurelio no está carburando bien, se condena porque tira una hojita de alguna manera, pero no se condena porque lastima a los demás. O sea, ya no está carburando bien su conciencia de Aurelio y el Espíritu le sigue marcando. Y llega un momento que el Espíritu se siente agredido. ¿Por qué? Porque obviamente esa maldad no va a quedar ahí, hermanos. Dice la Escritura que los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor. No le des mantenimiento a un salón y vas a ver cómo se empieza a poner, hermanos, se deteriora. No suministres la gracia, la lectura de la palabra, no suministres la adoración, no suministres la comunión con Cristo y vas a ver cómo nos empezamos a volver unos monstruos, unos egoístas, unos perversos. Volvemos a ser peor que antes, hermanos. Entonces el Espíritu, al ver que Aurelio no se quiere arrepentir, llega un momento en que cruza la línea y lo deja en ese estado de no arrepentido. Hermano, yo te pregunto, ¿cómo va a entrar al cielo si ya no hay nadie que lo convenza de que está mal? ¿Cómo va a entrar al cielo si se quedó en un estado de no regenerado? Solía incubar huevos, hermanos. A los 17 días los huevos de codorniz salían, los de gallina a los 21. Y yo recuerdo muy bien que la instrucción que a mí se me había dado es que yo tenía que mantenerlos con agua, con humedad, mi incubadora. Y de tiempo en tiempo tenía que pasar la mano así sobre todos los huevos para que se pudieran ladear y que la yema no se pegara. Y hermano, metía como 250 huevos a esa incubadora y de repente me sentía mal cuando algunos de esos huevitos solamente la mitad se había formado y la otra mitad era sencillamente yema pestosa. Otros más no alcanzaron a salir y otros más rompían el cascaroncito y se salían con su cascarón en la cabeza, y te puedes imaginar. Pero los que de alguna manera nada más la mitad se les alcanzaba a formar y la otra mitad no, yo te pregunto, ¿qué esperanza había para esos? ¿A dónde iban? A la basura. Bueno, una persona a quien Dios le está marcando cosas que está haciendo y no se somete, no se arrepiente, a quien Dios le está marcando tu vida, tu carácter, tu forma de vivir y no se arrepiente, oye, la manera como te acercas a las hermanas no es correcto y no se arrepiente, hermano, el Espíritu Santo se aparta. ¿Y sabes qué? Esa persona se quedó en un estado no regenerado. Cuando esa persona muere,
Yo te pregunto, ¿el cielo tiene la obligación de aceptarlo? ¿Por qué no lo tiene, lo puede aceptar el cielo? Porque no está regenerado. Porque no cambió en nada su vida. No lo pueden meter, no porque Dios sea malo, sino porque al meterlo va a corromper a los que sí terminaron su examen. ¿Estamos captando el mensaje? Por eso es importante estos pequeños detallitos de, a ver, hermanos, ¿quién cumple años? Hermanos, yo cumplo años el martes, cumplo 50 años. Y yo no necesito que, lo digo con respeto, que mi hermano, a ver quién cumple años. Yo más bien, Pedro, yo cumplo años, ¿puedes orar por mí? Yo quiero que la congregación ore por mí. ¿Sí me explico, hermanos? Para mí es, hermanos, significativo que Dios me permita tener medio siglo de vida. Y este mismo mes cumplo años de casado. Yo quiero que por favor oren por mi matrimonio, hermanos. Yo quiero sencillamente reconocer que es por él que yo alcanzo los 50 años y que alcanzo, hermanos, más de una década de casado. Quiero reconocerlo. Pero son aparentemente detalles insignificantes. Pero el Espíritu me los demanda. Dice que yo viva con gratitud. Y que a través de esa gratitud yo le sirva. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que entiendas qué cosas te ha dicho el Espíritu. En qué cosas ya te ventiló lo que estás haciendo el Espíritu. Hermano, esta palabra de Lucas es prácticamente Lucas 12:10, Mateo 12:31 lo menciona también, pero en el contexto está hablando de los que nieguen a Cristo, de los que le deshonren aquí en la tierra. Dice, yo los voy a deshonrar en el cielo. Los que me nieguen delante de la naturaleza humana, yo los voy a negar delante de la naturaleza divina. Ahora dice, los negaré delante de los ángeles. Estamos hablando que los ángeles son servidores. Hermanas, están en pie gracias a que Dios envía a sus ángeles servidores. Muchachas, muchachos, gracias a que Dios envía protección, por eso están en pie. Porque dice que ellos son de alguna manera servidores para los herederos. Y dice que cuando de alguna manera llegó del desierto, allí estaban los ángeles y le servían. Y dice el Salmo, a su ángel mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Si estamos captando el mensaje. Y entonces para los ángeles somos muy queridos, somos muy valiosos. Ellos pelean con todo lo que tienen con tal de llevar el botín sano y salvo a casa. Pero desde el momento que una persona está de alguna manera contrariando al buen espíritu, le está resistiendo, le está de alguna manera regresando esa actitud que trae el espíritu de convencer, y sencillamente se va, la omite y no le interesa, hermano, el ángel se vuelve nuestro enemigo. Y sencillamente, si lo habían enviado para que nos cuidara, si lo habían enviado para que nos honrara, si lo habían enviado, hermanos, para que nos protegiera, dice que seremos atormentados delante de los ángeles. Ellos sencillamente cuando te vean que te estén atormentando, sencillamente dirán, pues me la habían dado a cuidar, pero justo eres, Señor, que sea atormentada. ¿Sí te das cuenta? Entonces nosotros tenemos que empezar a respetar al patrón. Hay que empezar a entender quién tiene el sartén por el mango, hermano. O sea, si confías en tu juventud, déjame decirte una cosa, Dios arruina juventudes. Si confías en tu matrimonio, Dios arruina matrimonios. Si confías en tu dinero, en tu estatus, en tu conocimiento, Dios arruina, hermano, todas esas cosas pasajeras. Deja de jugar con Dios y comienza a responder de acuerdo a lo que Él te está pidiendo. Dice 12:31, por favor, de Mateo, si eres tan amable. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia, singular, contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Por qué? Porque comenzamos con omitir su petición. Comenzamos con omitir lo que Él nos está pidiendo. Lo omites. Llega un momento en que tu corazón se endurece. Y después no solamente se va a endurecer el corazón, después tú mismo vas a empezar a hablar mal de su doctrina. ¿Sí me explico? No, es que ahí nada más te quieren reprimir. Más que la verdad nosotros ni queremos, son mis papás los que nos llevan. Ya empezaste a hablar mal de lo único que te puede ayudar. Pero después no solo eso, el tercer paso, ¿sabes cuál es? Vas a oponer el reino de Dios. Te vas a volver un enemigo del reino de Dios.
Y hermano, y ahí son palabras mayores. Porque entonces Dios te empieza a ver ya como un diablo, como un demonio que está oponiendo su voluntad. Pero esto no se da de la noche a la mañana. Esto se da cuando Dios ya te marcó: honra a tu padre y a tu madre, y sigues de irrespetuoso. Déjame decirte una cosa: el espíritu se comienza a entristecer. Deja de masturbarte y sigues masturbándote. Déjame decirte una cosa: el espíritu comienza a entristecerse. Oye, deja ya de escuchar esa música que es la que te genera que tus pasiones se eleven. El espíritu comienza. Deja ya de estar viendo peliculitas que te recuerdan cuando eras niño o joven. Deja ya de hacer eso. El espíritu comienza a lastimarse. Injuriar es ofender. Ofender es decir algo con palabras o con actos. Eso es ofender. Y él, obviamente, hermanos, es muy diferente. Hablo de que Jesús es hermoso, Jesús. Y él, como hermano mayor, dijo: por favor, perdónalos, son mis hermanos. Y el Padre dijo: te los doy. Pero tocante al Espíritu, que es el último método que Dios usa para que tú seas salvo, dice: ahí no, ahí no. Si esa joven sigue de testaruda y no se dobla de lo que yo digo, sencillamente la voy a decir. Ni en este siglo ni en el que viene la voy a perdonar. Se acabó. Entonces, por eso para nosotros es muy importante, decíamos Mateo 12:31, pero hermanos, el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, Conocí a una mujer que decía que a la hora de hablar con los hermanos o con las personas, a la hora de saludarlas, ella podía ver lo que hay dentro de ellos. Y se me acercó así espantada, dijo: hermano, ¿qué pasó? Es que no entiendo, pero cuando yo hablo con las personas, yo puedo ver lo que hay. Yo puedo ver cuando viene un espíritu correcto y un espíritu incorrecto. Pues no te espantes, hija, es parte del discernimiento de espíritus que el espíritu da. Hablé con otra que sencillamente dice que de repente le viene el olor, un olor a madera bonita o un olor a muerte. Dice: y es seguro que alguien va a morir. Es correcto. La Biblia me dice que somos olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Son diferentes formas en que el Espíritu se manifiesta. Primera los Corintios, capítulo 14, en el verso 22. Así que las lenguas son, ¿por qué? No a los creyentes. ¿A quién? Sino a los incrédulos. Cuando vino el Espíritu Santo, le dio lenguas diversas a los que estaban ahí santificados. Y todos los inconversos que estaban alrededor comenzaron a oír el otomí, comenzaron a oír el mazahua, comenzaron a oír el zapoteco, comenzaron a oír su poco inglés o mucho que sabían. Comenzaron a oír todo eso. ¿Y sabes qué? Recibieron un mensaje y dijeron: está hablando mi lengua y me está dando un mensaje. ¿Cuál crees que haya sido el propósito para que el Espíritu hablara así? Convencer, nada más convencer. No era hacer un show, no era montar una carpa y tener pecadores entretenidos, riéndose como animales, no. La idea era convencer. Son manifestaciones particulares del Señor. Levante su mano si me explico. En algunas ocasiones permite que algunos regresen de la muerte. En el pueblo de mi madre había uno que le decían 7 vidas. Y nosotros ignorantes del 7 vidas, y lo veíamos así como con terror, ¿por qué le dirán 7 vidas? Pero no era que andaba comiéndose niños o que en la noche salía a aullar en el monte. Sencillamente que 2 veces murió. Y ya todos estaban llorando y de repente se volvió a levantar y pidió de comer. Y entonces la gente, ¿es verdad? Ahí va el 7 vidas. Le pusieron como mote el 7 vidas. Y el Espíritu permite que gente venga de la muerte para que testifique. No todos vienen, pero hay casos que así se dan. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Que Michael Jackson se inspirara y hiciera Thriller con los monstruos? No, pobre Michael Jackson, ojalá y hubiera entendido que cuando fue la resurrección de los muertos era para testificar. Hay un evangelio que si tú confiesas tu pecado, Cristo te perdona. ¿Me explico? Era para eso.
Entonces las diversas formas en que el Espíritu trabaja, capítulo 4 de Lucas, por favor, verso 18, dice así: el Espíritu del Señor, fíjese cómo empieza este verso, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjate nada más las manifestaciones, el don del Espíritu manifestándose para el mundo pecador y que se convenciera. Me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? Que el Evangelio se predica a los que están necesitados y se salvan. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados, que muchos de los que no tenían ilusión de vivir de repente tienen una razón para vivir. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, que los que estaban cautivos por el pecado ahora sean libres del pecado, ya no son más esclavos, dice, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todas estas manifestaciones se cumplieron en el tiempo de Jesús y se siguen cumpliendo ahora en el tiempo de la iglesia de la gracia, por la gracia del Señor. Pero todo eso lo hace el Espíritu para que los pecadores, ya sea de una forma o de otra, se convenzan, pidan perdón, confiesen su pecado, se aparten y le crean al gran Rey, para que ninguno se pierda. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, entendamos, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, es que el Señor había dado mensajes muy particulares, pero cuando una persona se obstina y no deja su pecado, comienza, hermano, no solamente a seguir practicándolo, sino a hablar mal de Jesucristo. Y Jesucristo estaba diciendo, caray, por favor vamos al libro de, es San Juan capítulo 10, por favor, verso 38. Ve la súplica del Señor, ve cómo el Señor está apelando a la razón, en misericordia. Y es por eso, hermanos, algunos de ustedes pensarán, ay, el hermano Pedro, ¿por qué tanto quiere insistir en que den testimonio, hombre? Ya que deje que la palabra corra, porque ya nos queremos ir. Hermanos, escúchenme. Dice el verso capítulo 10, verso 38 de San Juan. Mas si las hago, habla de las obras que hizo, aunque no me creáis a mí, juntos, creed a las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, estos testimonios y esos que de alguna de los que hablaba Jesús y muchos más que no se lograron escribir en los libros, porque si no, no cabría una enciclopedia entera en el mundo para testificar de todo lo que Jesús hizo, hace y hará, ¿sí? ¿Para qué es? ¿Con qué propósito? Para que conozcáis. Para que te arrepientas, para que cambies tu modo de vivir, para que dejes ya de estar poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Para eso es que se les pide que pasen aquí adelante. ¿Sí me explico? Hermano, ¿se te hace cosa ligera que se haya derrapado en la moto? Hermano, la gente se muere muy seguido, hermano, y no solo en las motos. La gente muere muy seguido. En un carro, la carcasa, ¿verdad? Chasis, todo eso es tu protección, pero en una moto, ¿qué es tu protección? Tu mísero casco y tus guantes contra los golpes y lo que tú quieres, eso es tu protección. Hermano, el Espíritu Santo ha hecho cosas grandes en nosotros. La iglesia está caracterizada por ser una iglesia donde hermanos exconvictos, exdrogadictos, exviciosos, exprostitutas fueron cambiadas y quedaron como un ejemplo. Fui en la dirección de un hombre que tiene una iglesia muy grande, el sobrino de Carlos Slim se congrega ahí, y al estar platicando con él, yo le decía, oye, ¿qué haces cuando llegan borrachos? Y no, aquí no llegan, yo no tengo esos problemas. No, me extraña, pues si él vive en el centro, es ahí en el centro donde hay muchísimos de ese tipo, de allá nos hemos ido a traer algunos. Bueno, es respetuosa la declaración, está bien. Pero yo entiendo algo. Somos una señal a la sociedad. Somos una señal a nuestros vecinos. Somos una señal de que Cristo ha hecho algo en la vida del pecador. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es el propósito? Que los que están alrededor se convenzan y que se aparten de su mal camino. Vayamos, por favor, al libro de
12:22 de Mateo. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué sucedió? Le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Hasta ahí. ¿Cuáles eran las manifestaciones del Espíritu, hermanos? A través de Jesús. Sanando, haciendo prodigios, ¿verdad? Un prodigio se caracteriza por un hecho que no puede ser llevado a cabo por mano humana, ¿sí? Al grado que ellos dijeron: nunca hemos visto que un ciego de nacimiento sea sanado, cuando curó a otro ciego. Y aquí vemos que el pueblo estaba escuchando, hermanos, y ellos decían: ¿será el Cristo? Dice. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Sabían que del Mesías. Pero mira, cuando una persona ya incurrió en resistir la obra del Espíritu Santo, en estar resistiéndose y no confesar su pecado y apartarse, mira, no solamente, hermano, está lastimando al Espíritu, sino llega un momento que las obras de Dios se las atribuye al diablo. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Mas los fariseos juntos, al oír que dijeron la gente que estaba gentil ahí, la gente secular, perdón, no será el hijo de David. Mira, hicieron los fariseos, al oírlo decían juntos: no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano, ellos ya se habían convertido en enemigos de Dios. Y he visto este tipo de testimonios, hermanos. He visto gente que al resistir la invitación del Espíritu Santo para que abandone su pecado, esa persona se endurece y después comienza a hablar mal de la doctrina. Pero después no solo comienza a hablar mal de la doctrina, al final comienza a atribuirle lo que Dios está haciendo en una persona, se lo empieza a atribuir al diablo. Y si tú puedes corroborar en las Escrituras cómo los fariseos, todo el tiempo, los 3 años y medio en que Jesús estaba en su ministerio, ellos fueron los que estuvieron siempre oponiendo, resistiendo, tratando de derribar la obra de Dios, quitando la convicción de la gente. Hermano, ¿qué crees que ha de haber pasado con este comentario para con esas personas que estaban diciendo: oye, no será el hijo de David? ¿Qué crees que ha de haber pasado cuando ellos dicen: por el diablo echa fuera a los demonios? Hermano, a muchos han de haber desanimado, a muchos han de haber tropezado, a muchos han de haber de alguna manera vuelto atrás. Y bueno, es que los fariseos son los que encargados de enseñar, y dicen ellos que es Belcebú el que de alguna manera opera en este hombre. Hermanos, nosotros entendemos algo. Tenemos que ser serios con lo que Cristo nos ha estado marcando. ¿Qué cosas a ti personalmente? Deja de ver al que viene contigo, al que está a un lado, al que está atrás. Deja de ver a los demás. A ti. ¿Qué cosas Dios te ha marcado a ti? Ok, no te resistas. Si te las marcó, vuelve a proyectar por favor el capítulo 16 de Juan, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado. Este es el primer paso que Él quiere llevar. Mostrarle a Aurelio: estás mal. Quita eso. Arrepiéntete. Cambia tu modo de ver las cosas y empieza a hacer las cosas como yo te digo. Y después de convencerlo de pecado, ahora lo convence de justicia. Ya no debes nada. El Cristo pagó por ti. Ya lo convence de justicia. Y después lo convence de juicio. ¿Sí? Sabe perfectamente que hay que vivir en justicia, hay que vivir en juicio, hay que vivir haciendo lo que es correcto, que no hay necesidad ni tenemos permisos. Hermano, yo no entiendo a esas personas que salen con que 7 veces cae el justo y Jehová los levanta de todas. Yo no sé a qué se refieren, pero yo entiendo una cosa: alguien o es esclavo o es libre, o es hijo de Agar o es hijo de Sara. Y no estoy diciendo que no estemos exentos de caer en desobediencia, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que no puede tu vida pasada seguir enseñoreándose de ti. Las cosas que Cristo te perdonó y de las que te libró, más te vale que no te vuelvan a esclavizar. A eso me refiero, hermanos. Entonces entendamos, Cristo, cuando viene su Espíritu Santo, viene a convencer de pecado. Porque si una persona no se deja convencer, bueno, llega un momento en que el Espíritu dice: ya no más. Y esa persona se queda en ese estado de no arrepentido. Hermano,
Jesús le dijo a Judas, más te valía no haber nacido. Y lo mismo te puedo decir en esta mañana tarde. Si tú no tienes la certeza de salvación y vienes aquí pensando que por venir ya eso te libra de la ira de Dios, yo quiero decirte que estás equivocado, estás equivocada. Así como tienes la seguridad de que te apellidas como te apellidas, y cuando alguien demanda una razón, a ver, compruébame, sacas el IFE, sacas en este caso tu acta de nacimiento, sacas tu CURP y aquí dice, aquí está, mire, mi apellido es fulano de tal. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Asimismo tienes que tener la seguridad de que eres salvo. ¿Me explico? No por lo que te dijo el pastor, no porque el pastor se ríe contigo y te saluda, no, esas cosas no aseguran nada. Que tú tengas la seguridad en tu conciencia, en toda cabalidad de decir, yo soy salvo por la sangre del Cordero. ¿Me explico? ¿Para qué? Para que obviamente, hermano, entiendas, por la gracia de Cristo, ya la hiciste. Y de aquí en adelante, ¿sabes qué? Con la mira hacia adelante y bien abiertos tus oídos a lo que el Espíritu te ministra. Porque el Espíritu sigue hablando, sigue marcando, sigue tratando, sigue buscándonos. Por eso dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, dice sencillamente que quitemos todo lo que ofende al Espíritu Santo. ¿Estamos entendidos, hermanos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a volver a salir como has entrado? Yo te recomiendo que dejes de considerar esa miseria de televisión que a lo mejor te ha esclavizado y tú dices, es que los hermanos, ¿qué tengo que dejar? Hermano, tu pecado es lo que tienes que dejar. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Lo que te va a apartar eternamente de Dios. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Esas cosas que lastiman a tu esposa. Esas cosas que lastiman a tu esposo. Esas cosas que lastiman a los que te rodean. ¿Por qué crees que tus hijos huyen de ti? ¿Por qué crees que tienes un apodo atrás de tu persona y nadie lo sabe? Bueno, todos lo saben menos tú. Esas son las cosas que tú tienes que quitar si tú quieres tener vida eterna. Confiando en el Señor, pero muy atentos. El Espíritu, esta es su dispensación. En otras palabras, esta es su fiesta. No es la tuya, es la de Él. Y Él quiere que tú dejes de hacer lo que sabes que está mal. Aquello de lo cual te escondes para hacerlo. Aquello de lo cual quizás a lo mejor todavía te avergüenzas. Él quiere que lo hagas. Pero es tu decisión. Yo solamente soy un mensajero. Y esto es lo que me dieron para ti. Y me regocijaba mucho porque a la hora de estar haciendo, mientras tú estabas alabando, yo estaba haciendo el estudio. Y me regocijaba muchísimo porque oía que había puros cantos del Espíritu. Y para mí eran una convicción, una certificación de decir, por ahí viene la palabra. Amén. Dios quiere hablar de su Espíritu Santo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar. Yo te lo puedo decir como ex pecador. Mucho tiempo serví al espíritu inmundo y fue un miserable traicionero. El día que lo necesitaba me abandonó. El día que estaba sumamente esclavizado, estaba despedazado, moralmente destrozado, ¿verdad? Familiarmente acabado, pedí ayuda, supliqué y nunca se apareció. Y casi que lo podía ver así como el viejo, ¿verdad? Mañoso, colmilludo, que engatusó al incauto y que lo hizo entrar en una situación y después se escabulló y por atrás estaba sobando las manos, ¿verdad? Regocijándose y a mí ya me había dejado metido en el problema. Hermanos, quiero decirles una cosa. Doy gracias a Dios que Jesús llegó. Doy gracias a Dios que Él se quiso acercar. Porque ni siquiera los que me amaban o que yo amaba, ni siquiera ellos, unos ni siquiera querían acercarse a mí y otros ni podían hacer nada por mí. Pero Él vino a mí y se acercó con mucha ternura. Y hasta la fecha es muy tierno, hermanos, muy tierno. Entonces yo les invito, amigos, jóvenes, pónganse de pie, muchachas, en reverencia al Señor. Póngase de pie, hermana Pilar, por favor, en reverencia al Señor.
Estamos hablando cosas serias, hermanos. No estamos aquí de alguna manera hablando tonterías. Estamos hablando cosas serias. Y particularmente para mí, me es muy necesario ser muy claro y muy enfático. Por si Dios llega a desechar a alguno, hermanos, limpio soy de su sangre. Y como dijo Cristo, que cuando fuera a Él a hablarle a alguien y alguien no recibía la palabra, dice, sacúdete el polvo de los pies. Y en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas personas. ¿Sí me explico, hermanos? Oremos. En el nombre precioso de Jesús, hermano. ¿Qué cosas te ha marcado el Señor? ¿Qué cosas te ha dicho el Señor? En el nombre precioso de Jesús, te ordeno en el nombre de Jesús que las hagas por bien de tu alma, que ya no lo resistas más, ya no más sigas engañado pensando que tienes mucho tiempo. No tienes mucho tiempo, el tiempo se está acabando y conforme tú le das más vida a tus pecados, Satanás gana ventaja. Y llega un momento en que, mi amado hermano, hermana, amigo, pasas esa línea. Déjame decirte una cosa, el mismo Espíritu ordena ya no interceder por tales personas. Así es que arrepiéntete hoy en esta mañana, tarde, y pídele perdón. Y como le dijeron a Simón el mago, ruega por si quizás aún tengas esperanza, aún tengas oportunidad. Porque hay muchos de ustedes que desde niños Dios les habló, Dios les ha dicho, y sin embargo ya son viejos y siguen siendo los mismos pecadores, mediocres muchas veces hasta para pecar, y siguen en su engaño pensando que Dios es bonachón. No, hermano, Dios está esperando que haya un verdadero cambio en tu vida. Dios está esperando que realmente haya una transformación para que Él pueda quedarse dado por satisfecho. Si no hay una transformación en toda tu persona, déjame decirte una cosa, eres una torta no cocida y créeme que no te viene bien, te va a venir mal, por cuanto el Señor va a tomar acción en tu vida. Él está próximo a venir y Él está esperando de ti y de mí, si vamos a caminar con Él, que seamos personas que nos paremos del lado de Él, y así como dijo Moisés, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y hubo una división en la congregación y ahí comenzaron los levitas a pararse por el Señor. Hermanos, esto es igual. Cristo viene, la iglesia está a punto de ser arrebatada, el milenio está esperando a la iglesia, pero es importante que el que está resistiendo a Cristo deje de resistirle. El que está resistiendo, oponiendo la instrucción del Espíritu, entienda que se está metiendo en terreno peligroso, en terreno muy peligroso. Él era un anciano, como de unos 80, 90 años. Y allá por los años 1920, 1930 en Estados Unidos, la gente comenzó, antes de que hubiera los casinos, a tener máquinas de juego. El hombre se había hecho rico porque tenía varias de esas máquinas de juego. Y había muchos de aquella generación que se esclavizaban a la idolatría de esas máquinas. Una mujer a quien Dios le puso en su corazón ir a hablarle a este hombre, le dijo, me dijo el Señor que dejes de corromper tu alma y las de los demás y que te deshagas de esas máquinas. El hombre dijo, no las dejo. Me producen ganancias jugosas. El Espíritu siguió tratando con él y le dio una trombosis. El hombre llegó al hospital. La enfermera, que tenía conocimiento de la palabra del Evangelio, que había sido tratada por el Señor y había sido regenerada,
aquella enfermera que le había tocado atender a este anciano, a punto de partir, dice que ella literalmente vio cómo el anciano decía: me quemo, me quemo, me quemo. Aún no moría, sencillamente él decía que sentía que se quemaba. Ella no sabía que el Espíritu Santo había tomado a un convertido y le había puesto la carga para que orara por él. Y él, en esa madrugada que el Espíritu vino a él, dijo: quizás está a punto de morir. Y comenzó a llorar. Él testifica que el Espíritu Santo le decía: clama por la sangre de Jesucristo. Clama por la sangre del Cordero, clama por la sangre del Cordero. Y él comenzó a clamar, a clamar, a clamar y a pedir: por favor, ten misericordia, por favor, Señor, permite que sus postes y dinteles puedan ser salpicados con la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Hebreos. Y dice que después fue a verlo al otro día, por la mañana, fue a verlo. Y cuando él llega exactamente a la camilla donde él estaba acostado, donde estaba postrado, él se acerca y le dice: ¿sabe usted que estuvo a punto de morir? El anciano se le quedó viendo y le dijo: sí, lo sé. Y le dijo: ¿sabe usted que si Dios no pone gente a orar por usted, usted estaría en el infierno? Él dijo: sí, lo sé. Y le dijo: ¿vas a entregar tu vida a Cristo? Y él dijo: no, soy viejo, ya no cambio. Este hombre le iba a decir: pero mire, y dice que se quedó así, dice: literalmente sentí como el Espíritu Santo habló a mi oído y me dijo: calla, ni una palabra más, ni una palabra más de misericordia, ni una palabra más del Evangelio. Ni una palabra más. Dice: sentí literalmente cómo salió el espíritu de ese lugar. A las pocas horas, esta miserable criatura murió y se condenó. Hermanos, algunos de ustedes han resistido al espíritu por mucho tiempo. Y si hoy no se convierten, hermano, les van a cerrar la puerta. Yo quiero invitarlo a que deje de sentirse bueno, porque si usted fuera bueno, es seguro que la obra de Dios ya se hubiera terminado y Dios ya se lo hubiera llevado. Pero por cuanto le ha alargado la vida es porque hay cosas que arreglar y usted tiene que arreglarlas. Pero hoy tiene que reconocer que usted está resistiendo a la voz del Espíritu. Hay veces le ha hablado por una enfermedad, hay veces le ha hablado por sueños, hay veces le ha hablado a través de oraciones contestadas que ni siquiera pidió, sencillamente deseó en su corazón, anheló algo y el Señor permitió que viniera, pero usted no ha cumplido la parte por la cual Dios hizo ese milagro, ese prodigio, esa sanidad, esa manifestación. Doble sus rodillas y reconózcase pecador. Doble sus rodillas y confiese su pecado. Dese cuenta, esa forma de vida mezquina y egoísta no tiene parte en el reino de Dios. En el reino de Cristo no hay egoístas. En el reino de Cristo no hay carnales, no hay sensuales que nada más están viviendo para sentirse bien. No. Ahí no hay ese tipo de gente. En el reino de Cristo, todos fueron lavados y comprados por su sangre preciosa y viven muy agradecidos. Y nada de lo que Dios les pida se les hace gravoso. Antes bien, sienten que no han hecho nada que pueda de alguna manera, en remuneración, pagarle a Dios por lo que Él hizo. Jóvenes, fui joven como ustedes. Y tomo las palabras de mi hermana. Somos ahora viejos, pero te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Te invito a que tu soberbia se caiga
que dejes de estar justificándote de las maldades de los demás y que veas y que entiendas que hay urgencia, que necesitas ser salvo, necesitas el perdón de pecados. Eso es lo que necesitas. Alabo tu nombre, Señor, y bendigo tu santa gracia, porque eres bueno, porque has sido bueno y no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Antes bien, tu gracia, Señor, nos ha besado y hemos obtenido todos los beneficios en Cristo Jesús. Muchas gracias por el perdón de pecados. Muchas gracias por haber quitado la culpabilidad. Muchas gracias por hablarnos aún, Señor. Gracias.